Bueno, muy buenos días de nuevo, bienvenida a la clase, Norma. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar 7:13 de la mañana del día 4 de mayo. Bueno, entonces, en el día de hoy vamos a ver cierre de ventas, vamos a ver un poco de habeas data, vamos a ver objeciones en las ventas y pues objeciones que ponen los clientes en el proceso de asesoramiento. Entonces vamos a empezar con el cierre de ventas y bueno, en el cierre de ventas tenemos algunos temas pendientes como es la preparación o el estudio que debemos tener para poder hacer un cierre, pues digamos que no perfecto, pero sí que sea contundente en el momento de tomar la decisión el cliente. La determinación o creación de las necesidades del cliente. Entonces, el cliente siempre llega con una necesidad, pero nosotros como asesores podemos hacer que el cliente vea que es importante y que de pronto se genere otra necesidad a través de la asesoría y que el cliente pueda ver que nuestro producto o servicio puede suplir dichas necesidades. La argumentación es importante, por tal razón pues también necesita preparación, necesita tener algunos tips en la agenda, digamos anotados para poder pues argumentar todas las preguntas o objeciones que el cliente tenga. El tratamiento de objeciones, cómo se pueden tratar las objeciones. El cierre o el desenlace final, que es la venta. O tal vez también la decisión de que no compre, ¿cierto? Entonces vamos a seguir. Entonces, las principales técnicas profesionales del cierre de ventas es cierre directo, el cierre de la dificultad, el cierre de la alternativa, el cierre por equivocación, el cierre de ventas Benjamin Franklin, el cierre de ventas por amarre y el cierre imaginario. Entonces vamos a mirar en qué consisten estos siete, digamos, formas, sí, estas siete formas de cierre. Entonces vamos a leer. Ustedes, buenos días, Alonso, bienvenido a la clase. Vamos a leer y cada uno me va a ayudar como hemos venido en las clases anteriores haciéndolo. Entonces, Norma, ¿me puedes ayudar a leer cierre directo? ¿Qué es el cierre directo? Y pues también hay un ejemplo de cada cierre para poder verlo. Entonces, este es el cierre directo, el del lado izquierdo, el del lado derecho, el cierre de la venta alternativa. ¿Listo? Sí, señora, cierre directo. Por ejemplo, imagina que el prospecto todavía no ha confirmado su voluntad de comprar. Cuando le preguntas entonces a qué dirección enviamos su primer lote. Al otro lado dice cierre de la alternativa. Le ofrecemos, por ejemplo, supongamos que decide quedarse con la americana, la quiere en gris o en azul marino. Ok, entonces en el cierre directo dice que todavía pues el cliente no toma la decisión, ¿cierto? De comprar. Pero usted ya hizo toda la argumentación, ya lo asesoró, ya le despejó dudas. El cliente ya está listo para tomar la decisión, pero no ha confirmado. Entonces es importante que usted pueda hacer una pregunta como la que está abajo. ¿A qué dirección enviamos su primer lote? ¿Sí? Eso es importante. ¿O qué día o desea más bien que en el 5 de mayo le enviemos el pedido? Así. Entonces es una pregunta contundente donde el cliente, es una pregunta cerrada, donde el cliente debe decir sí o no. ¿Sí? ¿A qué dirección enviamos su primer lote? Entonces te va a decir a qué dirección, ¿cierto?
El cierre de la alternativa es pues tener una alternativa para el cliente, ¿eh? Como su nombre mismo lo indica. Entonces, ahí hay un ejemplo donde dice, supongamos que decide quedarse con la americana. La quiere en gris o en azul marino. ¿Eh? Entonces le da opciones, le da alternativas al cliente para que él tome la decisión. ¿Cuál le gusta más? ¿La roja o la verde? ¿Sí? Entonces, esas preguntas hacen que el cliente tome la decisión rápidamente y confirme la venta. El cierre de ventas por amarre y el cierre de la dificultad. Entonces, Alonso, por favor, ¿me ayudas a leer cierre de ventas por amarre? Listo. Entonces, lo que pena. ok. Pensé que estaba hablando, estaba en mute, perdón. Ok. A ver, ahora sí. Cierre de venta por amarre. Un ejemplo. En los tiempos que corren, contar con un proveedor que le proporcione tantas facilidades es una gran ventaja. ¿No cree? Sí. Cierre por dificultad. Por ejemplo, puede pensárselo cuanto quiera, solo que esta gama de cuchillos de cocina es de tan buena calidad que casi hemos agotado las existencias. Si no los encargamos ahora, luego tal vez tenga que esperar 2 o 3 meses para recibirlos. Ok, entonces esta clase de cierre, el cierre por amarre, ¿sí? Entonces, ahí está el ejemplo, dice en los tiempos que corren, contar con un proveedor que le proporcione tantas facilidades es una gran ventaja, ¿no cree? O en este momento, todas las empresas no tienen descuento. ¿Usted no cree que es una ventaja que nosotros le ofrezcamos ese descuento? Entonces eso hace ver que realmente vale la pena adquirir el producto y sobre todo que le estamos dando una ventaja, ¿sí? El cierre de la dificultad, es donde, digamos, podemos decirle que nuestro producto en el momento está, pero que por tanta demanda puede pasar que se agote y luego ya no lo haya. Entonces eso le crea digamos, como una expectativa de afán o como de aprovechamiento, ¿cierto? En el momento para que pueda adquirir el producto, ¿sí? Entonces, puede ser que quiera un producto exportado, entonces es el último que me queda, ¿sí? Entonces, si no lo encarga ahora, luego tal vez tenga que esperar mucho tiempo para poderlo recibir o para poderlo comprar. Entonces, esos son cierres que hacen que el cliente tome la decisión. Cierre por equivocación y cierre imaginario. ¿Me ayudas, Norma, de nuevo, por favor? Sí, señora, cierre por equivocación. Un ejemplo. Muy bien, pues Norma, no se te escucha casi, qué pena contigo. ¿Ahora sí? Sí, señora. Un poco Dice más. cierre por equivocación. Un ejemplo. Muy bien, pues le apunto aquí que necesita. Espera. Muy bien, pues le apunto aquí que necesita los muebles para el día. Así que necesita los muebles para el día 21, ¿no? ¿No sería a partir del 21, que es cuando me dan las llaves? Ahí como que no entendí. Bueno, no sería a partir del 21, que es cuando le dan las llaves. Cierre imaginario. 2 ejemplos. El tipo de pregunta típica del cierre envolvente en caso de adquirir este equipo de pesca, ¿lo usaría como solo con sus amigos o también con sus hijos? Si decide quedarse con el apartado de aire acondicionado, ¿donde lo instalará? Muy bien. Entonces aquí el cierre por equivocación es cuando yo le lanzo una pregunta
que pues el cliente, tal vez hemos hablado mucho, perdón, ok, estaba hablando con el micrófono cerrado. Les estaba diciendo que el cierre por equivocación es donde ya hemos hablado con el cliente está asesorado, tenemos mucha información del cliente y sabemos sus necesidades y también lo conocemos, ya hemos empatizado. Entonces, yo le lanzo una pregunta según la información que he tenido, ¿cierto? Entonces, muy bien. Voy a apuntar aquí que usted necesita, ¿sí?, los muebles para el día 3, para el día 10 de mayo, ¿sí? Entonces, el cliente me va a confirmar si sí o no, ¿sí? Digamos que yo le estoy diciendo una fecha que él nunca me dijo, ¿sí? Pero yo le lanzo esa pregunta y entonces el cliente me va a confirmar. No, ¿cierto? Sería a partir del 21, que es cuando me dan las llaves, ¿sí? Entonces ahí ya el cliente tomó la decisión. En el cierre imaginario dice que en caso de adquirir este equipo de pesca, entonces es llevarlo a que el cliente se imagine usando el producto, sea con su familia, sea con sus amigos, sea según el producto que sea, ¿cierto? Entonces, si es una hamaca, yo le puedo decir, en caso de adquirir esta hamaca, usted la usaría para que su mamá pueda descansar también, ¿cierto? Y eso hace que el cliente se imagine cómo se vería su mami en esa hamaca, en el ejemplo, ¿no? Entonces, eso es importante, llevar al cliente a un punto donde él se sienta cómodo con el producto aún sin haberlo comprado. El cierre de ventas Benjamin Franklin. El cierre de ventas de Benjamin Franklin dice, antes de que el cliente se vaya, le pides unos minutos. Entonces, le pides esos minutos y les haces trazar, le das una hojita y le haces trazar por la mitad una línea. Le haces escribir por qué llevaría el producto y por qué no lo llevaría. Entonces, aquí está. Dice, divides una hoja en 2 columnas. A la izquierda escribes los motivos para comprar el producto o contratar el servicio y le pides a tu cliente potencial que escriba a la derecha las razones para no hacerlo. O sea, a la izquierda porque sí y a la derecha porque no. Entonces ese es un cierre y le ayudaría al cliente a ver realmente que hay más, digamos, facilidades, hay más satisfacción, hay más, digamos, como satisfacción de sus necesidades que negaciones o tal vez puede ver en las que no, que él se va a quedar sin ese producto y digamos que va a perder la oportunidad, ¿sí?, de tenerlo y de usarlo y de poder suplir sus necesidades de una forma perfecta. Porque lo que hace el asesor es hacer ver al producto como su ¿qué? Sí, ¿cómo se dice eso? Como la forma en que este producto le va a beneficiar a él y que no hay otro, ¿sí? Es su salvación prácticamente en un momento determinado en dicha necesidad. Norma, qué pena contigo, es que yo no sé por qué tu micrófono suena como lejos, entonces no te escuchamos. ¿Decías? Como si fuera la última opción. Eso, muchas gracias, Norma, muchas gracias. Exacto, como si fuera la última opción. ¿Listo? Como dice Norma, muchas gracias. Dice objeciones en ventas. ¿Qué es una objeción en ventas? Entonces, una objeción en ventas
es un argumento que el cliente tiene para no adquirir el, el producto o servicio. Dice, una objeción es una razón o argumento que un prospecto expresa a un representante de ventas cuando éste le presenta un producto o servicio. Las objeciones suelen relacionarse con el precio a nivel de adaptación, competencia, entre otros. Entonces, las objeciones pueden ser muchas objeciones que el cliente ponga. Puede ser porque no le gusta el precio, es decir, porque él piensa que es muy costoso. Puede ser también porque de pronto hay alguna persona de la cual depende su compra, es decir, su dinero no lo tiene ella, sino que de pronto tiene que pedirle al cónyuge, a alguien que le preste el dinero o que le dé el dinero, y eso también es, digamos, una objeción para ella interna. ¿Mm? Entonces, por eso, tal vez la competencia también tenga un producto igual o mejor que el de nosotros, entonces ahí está la tarea de nosotros hacerle ver por qué le conviene el de nosotros, porque es, digamos, es mejor que el de la competencia. Recuerden que no debemos hablar de la competencia, sino debemos hablar de nuestro producto, siempre resaltando sus características y todas sus ventajas para que el cliente pueda sentir que el producto le puede favorecer, ¿sí? Nuestro producto le puede favorecer mucho mejor que otros. Nunca se le dice ni se le nombra la competencia porque pues es algo desleal, ¿no? Entonces dice, ¿por qué es importante abordar las objeciones en ventas? Vamos a mirar por qué es importante abordarlas. Recuerden que cuando un cliente tiene objeciones, es un cliente que se puede ir sin comprar, puede irse a la competencia, ¿cierto? Puede, digamos, ir y dar una mala sugerencia en nuestra compañía o de la atención cuando tiene muchas objeciones, ¿sí? Entonces, siempre debemos hacer que el cliente se sienta, digamos, contestado, atendido, que somos empáticos con él y que estamos deseosos porque él pueda cubrir su necesidad, ¿sí? Entonces, puedes identificarlas tú mismo haciendo preguntas como las siguientes. Entonces, por favor, Alonso, ¿me puedes leer las preguntas que se pueden hacer a un cliente en un determinado momento de objeciones? Perdón. Puedes identificarlos tú mismo haciendo las siguientes preguntas, haciendo preguntas como las siguientes. ¿Tienes alguna inquietud sobre X? ¿Existen obstáculos que impidan tu compra? ¿En qué medida crees que producto te ayudará a alcanzar tus objetivos? ¿Por qué? Parece que X no te termina de convencer. ¿Qué te genera dudas? Muy bien, entonces estas preguntas, cuando le hacemos estas preguntas al cliente, el cliente va a ser contundente en sus respuestas. ¿Tienes alguna inquietud sobre el producto, cierto? O sobre el servicio. Entonces el cliente lo va a manifestar, va a decir, sí, lo que pasa es que no me gusta tal cosa, es que conozco un producto que me brinda tal satisfacción, funciona de tal manera. Entonces ahí el asesor debe argumentar todas estas objeciones, ¿sí? Dice, existen obstáculos que impiden tu compra, entonces ahí ella te va a decir, sí, el precio está muy alto, no me alcanza, o primero voy a hablar con mi esposo, o mi esposa, o mis hijos, ¿cierto? Y luego entonces yo llamo. Entonces, todas estas objeciones hacen que un cliente en algún momento determinado dude de hacer la compra. Cuatro pasos claves para resolver las objeciones en ventas. Y recuerden que siempre hay que escuchar al cliente, ¿sí? Si no escuchamos al cliente, no vamos a poder argumentar sus preguntas, sus objeciones, ¿sí? No vamos a poder hacerlo porque no nos detuvimos con tiempo a escuchar lo que él decía. Debemos analizar al cliente, analizar sus necesidades, analizar su
su capacidad adquisitiva, analizar todo para de esa manera entonces poder ayudar al cliente a adquirir el producto. Reconocer, digamos que tiene algunas dificultades, reconocer cuáles son, por decir algo, las objeciones y poder reconocer en dónde yo debo argumentar mejor mi producto o servicio, ¿sí? Para que el cliente tome la decisión y responder de una forma inteligente. Recordemos, ayer vimos el video donde nos enseñaban a ser asertivos, ¿sí? Para responder, no responder con un no, nunca, sino dar soluciones a las objeciones que ponga el cliente. Entonces, ¿qué son las objeciones de ventas? Vamos a mirar este video donde habla de qué son las objeciones de venta. Permítanme un momento. Listo. Todos los prospectos con los que hables tendrán dudas o motivos para no querer comprar tus productos. Las objeciones en ventas son inevitables, porque si el prospecto no tuviera dudas sobre el precio, el valor o la relevancia de tu producto o su capacidad para comprarlo, el negocio ya se habría completado. Los representantes de ventas deben saber cómo descubrir y resolver las objeciones para alcanzar sus objetivos. Cuando las abordamos, tratamos de ofrecer una respuesta a los interrogantes del comprador o hacer que cambie de parecer. Cuando se presenta una objeción, los representantes de ventas deben intentar manejar la situación de manera que resuelva la queja o duda del prospecto y logre avanzar el negocio. Sin embargo, algunos representantes de ventas discuten con los prospectos o los presionan, lo cual hace que se pierda la confianza y la empatía que se había logrado establecer. En lugar de decirles a los prospectos que están equivocados, ayúdalos a llegar a otra conclusión por su cuenta. Si no logras persuadirlos, sabrás que no son los clientes indicados para tu empresa. Por esta razón, es importante dar lugar a las objeciones en vez de evitarlas. También puedes identificarlas haciendo preguntas como: ¿tienes alguna inquietud sobre el producto o servicio? ¿Existen obstáculos que impidan tu compra? ¿En qué medida crees que este producto te ayudaría a alcanzar tus objetivos? ¿Por qué? Parece que nuestro producto o servicio no te termina de convencer. ¿Qué te genera dudas? Si quieres mejorar tu técnica para responder a las objeciones en ventas, empieza utilizando este modelo de 4 acciones: escuchar, reconocer, analizar y responder, el cual puedes estructurar en los siguientes 3 pasos. Primero, deja hablar al prospecto y haz un resumen de lo que dijo. Intenta descubrir los motivos ocultos de la objeción. Aquí, saber escuchar es fundamental. Segundo, ofrece una recomendación objetiva. El comprador estará dispuesto a escucharte, ya que te tomaste el tiempo de oír sus explicaciones, en lugar de responder de manera automática. Tercero, analiza las objeciones que recibes. Cuando sepas qué esperar, podrás dedicar más tiempo a practicar y pulir tus respuestas. A su vez, recomendamos que los representantes de ventas hagan simulacros con el fin de mejorar sus habilidades para abordar las objeciones. Haz que otro representante del equipo exprese una objeción común, abórdala y recibe los comentarios de tu compañero sobre tu rendimiento. A continuación, intercambien roles. Por último, utiliza la tecnología para llevar el control de tus ventas. Como lo dijimos, las objeciones son una parte inevitable del proceso de ventas. Algunas son motivos legítimos que sirven para descalificar a los prospectos y otras son simples rechazos. Si conoces las objeciones más comunes y sabes cómo abordarlas, tendrás las herramientas necesarias para distinguir entre los prospectos que podrían ser excelentes clientes y los que debes dejar ir.
El software de ventas de HubSpot te permite agilizar el proceso de ventas de tu negocio con precisión y oportunidad. Podrás recopilar automáticamente detalles de cada llamada, descubrir el porqué detrás del rendimiento de tu equipo y capacitarlo con los datos recopilados para que consiga hacerle frente a las objeciones de ventas más comunes. Ok, entonces vimos realmente que es importante tener en cuenta los 4 pasos claves para resolver las objeciones en venta, ¿cierto? Es importante poder escuchar al cliente, poder anotar, digamos, las características de él. Muchas veces se nos olvidan o tal vez se nos cruzan con otros clientes. Entonces, por eso es importante recordar su nombre, recordar como la característica principal de este cliente y anotar todas las objeciones y situaciones que él tenga para así poder contrarrestar todas las objeciones y las dificultades que tenga en el momento del cierre. Entonces, aquí dice evaluación de servicio prestado, ¿no? Entonces, la calidad percibida en servicios. En calidad en servicios del producto debe ser algo percibido por los clientes y lo que cuenta es la forma como ella es percibida. Entonces, es importante nosotros ser muy seguros y sobre todo empáticos, amables, diligentes, ser muy amables para poder ponernos en su lugar y sobre todo lograr la confianza del cliente en el momento del cierre, ¿sí? Para que ellos vean que realmente queremos el bienestar para ellos, no queremos la venta, porque cuando estamos de este lado como asesores, el cliente sabe que lo que se quiere es que él adquiera el producto. Entonces debemos en un momento determinado cambiarle ese chip al cliente, como que él no se sienta utilizado y que sienta que queremos quitarle la plata o que queremos que compre, sino realmente queremos suplir su necesidad. Queremos saber cuáles, digamos, sus objeciones, qué le preocupa, qué le gustaría, y entonces en ese orden de ideas poder ayudarle a que él pues perciba una atención agradable y empática realmente directamente con sus necesidades. Dice, en realidad los clientes perciben la calidad como algo mucho más amplio que de los conceptos técnicos, principalmente en el contexto de servicio. Aquí pues hay una evaluación de la calidad del servicio, ¿no? Y esta evaluación, digamos que evalúa la satisfacción del cliente, evalúa las expectativas, las percepciones, ¿sí? Entonces dice que la satisfacción del cliente es igual a la calidad percibida sobre la calidad esperada, ¿no? Entonces, ¿qué percibo o qué percibe el cliente? Yo percibo las necesidades del cliente, ¿no? Y el cliente, ¿qué percibe de mí? Pues la calidad del servicio, la calidad de atención, la empatía, la amabilidad. Y si realmente yo llego a cubrir esas necesidades
y a que el cliente perciba que realmente me interesé fue por él como persona, por él como un ser necesitado y no por el dinero o por la compra, entonces creo que tenemos ganada la venta. Dice que las percepciones son mayores a la expectativa, menos el nivel de satisfacción elevado del cliente y menos la calidad ideal. O bueno, no sé, yo creo que las percepciones son importantes tanto para nosotros como asesores como también para el cliente, porque yo estoy percibiendo todas las necesidades del cliente, su forma de ser, cuál es su necesidad, si realmente lo necesita, en dónde lo necesitaría, cómo lo necesitaría, con quién le agradaría usarlo, o sí, usar el servicio o el producto, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería ese nivel de satisfacción para el cliente? Yo estoy percibiendo estas cosas, pero el cliente también está percibiendo mi interés por ayudarlo, por tenerle paciencia, la amabilidad que le ofrezco, realmente como la preocupación porque él cura su necesidad, porque él cura, digamos, dicha situación que tenga en su vida y que nuestro producto o servicio puede realmente hacer que su vida sea mejor, sea más feliz o sea satisfactoria. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Las expectativas, dice que son iguales a las percepciones, cliente satisfecho, calidad satisfactoria. Entonces, las expectativas es lo que yo me llevo, ¿cierto? Entonces, ¿qué percibí? El cliente sí quedó satisfecho y pues la calidad en cuanto a satisfacción de necesidades. Y las percepciones, dice que son menores a las expectativas, el cliente insatisfecho y la calidad inaceptable. Entonces, es importante tener en cuenta que siempre debemos apuntar al cliente como persona, escuchar sus necesidades e ir realmente a cubrir dicha situación o necesidad o dolor o angustia por adquirir el producto, por adquirir el servicio. ¿Por qué lo quiere adquirir? ¿Para qué lo quiere adquirir? ¿Qué quiere cubrir el cliente? ¿Realmente qué le está doliendo? O sea, ¿por qué está buscando el producto? Entonces aquí habla de unas técnicas de evaluación del servicio al cliente. Dice que hay, para poder evaluar el servicio al cliente hay que observar, hacer un estudio misterioso. Dice ahí Mystery Shopper, ¿sí? Entonces es como misterioso de la compra, o sea, como estar muy atentos a ese estudio, por qué el cliente lo va a comprar, por qué lo necesita, monitorear los canales de comunicación con el cliente. ¿Cómo me puedo comunicar con él? Puede ser que el cliente pueda llegar a mi empresa, a la oficina, y yo pueda asesorarlo allí. Puede ser que el cliente tenga tiempo. Entonces necesito averiguar si él tiene tiempo, si se puede desplazar, si tiene la facilidad, si no vive muy lejos, sí, todo esto. Y si no, entonces el número telefónico, cuál es el número personal, de pronto el número de la empresa, si está manejando un celular de empresa, ¿no? Entonces saber cuáles son esos números o el correo electrónico, el WhatsApp. Análisis de datos financieros, realmente cómo está el cliente, si tiene capacidad adquisitiva, si puede comprar de una forma directa, sin endeudarse o tiene que pues sacar un préstamo, de qué manera lo puede hacer. Recolectar comentarios de los clientes. Es importante pues tener todos los puntos de vista de los clientes, ¿sí? Saber cómo son, de qué manera se comportan, cuáles son sus características. Entonces vamos a mirar este video, otro video, para que nos deje un poquito más claro
acerca de ello. Así. Calidad en el servicio al cliente. ¿Qué es el servicio al cliente? El servicio al cliente es toda gestión o actividad que realizan las personas de una empresa y que tienen la oportunidad de estar en contacto con los clientes. En su defecto, generar algún nivel de satisfacción. En pocas palabras, el servicio al cliente involucra a todos los empleados de una empresa, y no solo los que tratan directamente con los clientes. La pregunta que toda empresa debe hacerse es: ¿qué tan satisfechos se encuentran nuestros clientes? A pesar de nuestros esfuerzos, ¿son clientes fidelizados? Un cliente satisfecho, ¿cómo me ayuda en mi negocio? A. No tendrá interés en comprar a la competencia. B. Es mucho más fácil ofrecerle nuevos productos o servicios. C. Comentará su buena experiencia con otros. En síntesis, un cliente satisfecho se convertirá en nuestra principal herramienta de marketing. ¿Y saben qué? Es gratis. Solo tenemos que cumplir lo que le prometemos, y todavía mejor si superamos sus expectativas. Pero, ¿por qué es difícil satisfacer a nuestros clientes? La fórmula es simple. Si el valor percibido es mayor al valor esperado del cliente, obtendrás un cliente satisfecho. Si es al revés, gastarás mucho más dinero tratando de captar nuevos clientes, porque los actuales se van rápidamente. Lo complicado es entender el valor percibido. La satisfacción es una percepción, y si no conoces a tus clientes a fondo, habrá una brecha entre su percepción y la tuya. ¿Cómo podemos saber el nivel de satisfacción de nuestros clientes? La respuesta es sencilla, preguntándoles. Muchas veces lo que nos digan nuestros clientes nos sorprenderá, o puede simplemente reafirmar lo que ya suponíamos. Sin embargo, siempre es mejor tener la seguridad de nuestro nivel de servicio al cliente que vivir de suposiciones. Y una vez que conozco el nivel de mi servicio al cliente, ¿qué hago? Hay mucho que hacer, pero si has realizado las preguntas correctas, podrás identificar las claves para mantenerlo satisfecho y trabajar en ellas, mejorándolas y aplicándolas en los momentos de la verdad. Un ejemplo final. Un cliente importante te realiza un pedido urgente. Te recalca que debe estar en fecha, porque es de suma urgencia para su negocio. Tu jefe de ventas indica la urgencia del pedido, pero es complicado cumplir, mover horarios, horas extras de tu personal, etc. Finalmente haces todo lo que está a tu alcance para cumplir, pero te demoras en entregar un día. El cliente te llama furioso y tú te pones más furioso, aunque no se lo dices. Tú crees que tu equipo hizo todo lo posible, pero era imposible cumplir. Al final recibió la mercadería con un día de retraso. ¿Pero qué quería? ¿Por qué se molesta tanto? ¿Cómo se creó esta brecha en la percepción del servicio entre tú y tu cliente? ¿Por qué no estás satisfecho? Nuestra labor es reducir estas brechas mediante el diagnóstico, preguntando adecuadamente a tus clientes, capacitando, enseñando novedosas herramientas de coaching orientadas al servicio al cliente y evaluando finalmente el nivel de servicio que brindas. El objetivo, un servicio al cliente de calidad. Created using Powtoon. Ay, no para.
Bueno, hay algo importante aquí que recordar y es que el cliente tiene el voz a voz. Él puede recomendar un producto, puede recomendar una empresa, puede recomendar a un asesor, pero también puede no recomendarlo, dar su opinión negativa, y cuando da su opinión negativa quiere decir que tenemos una mala publicidad allá afuera y que nuestros clientes los vamos a perder. Muchos clientes se van a perder por esa, digamos, opinión o lo que les está diciendo el cliente, el voz a voz que está haciendo allá afuera. Por eso debemos atenderlos, cubrirles sus necesidades y hacer todo lo necesario para que ellos se sientan bien y sobre todo sientan que sus necesidades están siendo atendidas, ¿sí? Hay otra cosa importante de recordar, es que dentro de una compañía, todas las personas que laboran dentro de ella hacen parte del asesoramiento al cliente o de la atención al cliente. ¿Por qué? Porque todos están trabajando en el mismo objetivo y es que el cliente se sienta satisfecho con el producto que se está creando o con el servicio, ¿sí? Si eso no pasa, por alguna razón, por ejemplo, todo está bien, el asesoramiento, la empresa es linda, es limpia, brinda buena atención, las personas de servicios generales son amables, saludan, es, mejor dicho, el recursos humanos contrata el mejor personal, pero si hay un error en producción y el servicio o producto no tiene las ventajas y los beneficios que el cliente requiere, pues se daña la venta. Así de sencillo, se daña la venta, ¿sí? Si todo está bien en producción, pero el servicio que usted le está brindando, el asesoramiento, no se está capacitando, no conoce el producto, se daña la venta igualmente, ¿sí? Entonces, todo influye dentro de la atención al cliente, todo influye dentro de un cierre de ventas. Por ejemplo, todo está bien dentro de la empresa, todo está bien con el producto, todo está bien con el servicio, todo está bien con el asesor, todo es excelente. Pero resulta que en la entrega el producto llegó averiado, tal vez no lo entregaron de la mejor manera o simplemente no llegó el día que le prometieron al cliente, sino llegó 2, 3, hasta una semana después. Dañaron al cliente, es decir, dañaron la venta. ¿Por qué? El cliente ya no va a volver a comprar en nuestra compañía. Entonces, todo lo que hay dentro de una compañía, todas las áreas tienen que ver con el servicio al cliente y todos deben estar involucrados en ese proceso, en ese objetivo de suplir las necesidades del cliente de principio a fin. Por tal razón es que todos deben trabajar en equipo y deben llevar una buena relación como compañeros. También por eso se maneja mucho o se habla mucho de la resiliencia emocional, ¿cierto? De la capacidad que tengamos en el manejo de las emociones. ¿Por qué? Porque vamos a tratar no solamente con clientes, sino también con nuestros compañeros. Si tú hiciste algo, es decir, te comportaste mal, dijiste verbalmente, tal vez tuviste un encuentro con un compañero, de alguna manera actuaste de una manera incorrecta con algún compañero en alguna sesión, eso es algo negativo para ti, porque esa persona después ya no va a funcionar en son de la empresa, sino que si tú te acercas allí a pedir un favor, él ya lo vuelve personal, porque se sintió ofendido, se sintió vulnerado, simplemente tienen una mala relación de compañeros
y ahí se va a frustrar el objetivo del cliente, que es suplir sus necesidades de una forma cabal y completa en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque si tú eres el asesor, estás haciendo un pedido grande a producción para tal día y le estás pidiendo el favor al coordinador de la bodega o al coordinador de la sección de producción, y tienes mala relación con él, muy seguramente él no le va a dar la importancia a esa parte. Obviamente, no se deben mezclar, digamos, las relaciones personales o las situaciones adversas con la empresa o con el trabajo, pero estamos hablando de personas y las personas son vulnerables, son sensibles. Muchas veces, por falta de la capacidad de manejo de emociones, pues no saben apartar o hacer una parte de la parte personal y la parte laboral. Entonces confunden todos esos roles y lo que sucede es que se daña todo el proceso que está llevando la empresa. Por eso es importante tener una buena empatía también con nuestros compañeros, una buena relación y llevar una buena amistad, digamos, dentro de la empresa como colaboradores para que todos los procesos sean acordes y anden de una forma correcta en el proceso de servicio al cliente, ¿sí? Entonces, por tal razón, todo influye, todo, totalmente todo dentro de una compañía. Cómo me estoy comportando, cómo me estoy dirigiendo, soy amable, soy empático, estoy ayudando a los demás, estoy siendo considerado, estoy saludando al personal que está allá adentro. Todas estas cosas son importantes, ¿sí? Para poderlas llevar a cabo y sobre todo que mi trabajo sea de una forma agradable y que todo vaya bien dentro de todos los procesos que hay que hacer para que el cliente finalmente se sienta totalmente satisfecho. Desde el servicio, el asesoramiento, hasta el final, que es el cierre de ventas y la compra del producto. Luego viene la postventa, que es donde se generan las preguntas, las objeciones, las quejas, los PQRs llamados así. Entonces, ahí hay mayor cuidado, porque si el cliente llevó el producto, puso alguna queja porque algo pasó con el producto, no lo sabe usar, o tal vez salió con algún imperfecto o algo le pasó con el producto. Y si yo no estoy atento a esas quejas, reclamos, ¿sí? A esas objeciones, pues el cliente se va a dar por enterado de que no estamos interesados, que solo queríamos era venderle. Y solo él compró esa vez, pero la recompra, un cliente fidelizado y un cliente constante en la compañía no lo vamos a tener. Y es más difícil conseguir un cliente nuevo que fidelizar un cliente que ya obviamente conoce nuestro producto y le gusta y además lo usa y está ahí atento a hacer la recompra. Por eso hay que cuidarlo y hay que ponerle toda la atención necesaria a sus objeciones, a sus quejas, a sus reclamos. Si hacemos esta parte bien en la postventa, contestamos sus preguntas, le despejamos todas las dudas, miramos qué pasó con el producto, ponemos todos los asesores necesarios para que el cliente se sienta bien. Resulta que hay muchas empresas que son monopolio, ¿no? Digamos que es única en el mercado y que son necesarias, como digamos las empresas de servicios. Y a través de esto las personas dentro de la compañía creen que el cliente tiene que aguantarse como caiga en la atención que están brindando. Se atiende tarde, se contesta cuando quiera, si se contesta y si no se deja en silencio, es decir, no hay contestación de ninguna objeción, de ningún PQR.
Y todo esto afecta a los clientes. Y muy seguramente va a buscar la forma de no depender de ese servicio. Obviamente, por ejemplo, el agua, que es algo vital para el ser humano, nunca se va a poder uno desvincular de la compañía, ¿no? De esa empresa, porque es el agua, todo el mundo la necesita y es un servicio vital. Entonces, pero la atención a veces falla y eso indispone a los clientes, les molesta y a todos nos molesta cualquier situación que pase en nuestra atención, ¿sí? Entonces, ahora vamos a mirar aquí el manejo de la información. Vamos a ver el manejo de la información. A recordarles, queridos estudiantes, que es importante poder manejar la información, ¿sí? A la medida que nosotros demos un buen manejo a la información, vamos a poder garantizarle al cliente que su información es importante y que la tenemos reservada únicamente para el debido proceso y sobre todo para lo que él autorice, nada más. La información es tan importante y tan delicada que debemos ser igualmente así nosotros con esa información, darle el mismo trato, ¿no? Entonces vamos a mirar qué son datos, porque tenemos datos, tenemos una información y un conocimiento. Vamos a mirar qué son datos. Y por favor, Yurani, ¿me ayudas a leer? Sí, señora. Datos versus información versus conocimiento. Los datos son la mínima unidad semántica y corresponden con elementos primarios de información que por sí solos son irrelevantes como apoyo la toma de decisiones. Conocimientos, información, datos. Muy bien, entonces los datos son la parte más mínima, ¿cierto? Y pues corresponde, dice ahí que con elementos primarios de información, que por sí solos son irrelevantes, no son tan importantes, ¿sí? Esos datos. Pero cuando tenemos una información, vamos a mirar qué pasa. Por favor, me ayuda Alonso a leer. Gracias. Datos versus información versus conocimiento. La información se puede definir como un conjunto de datos procesados y que tienen significado, relevancia, propósito y contexto, y que por lo tanto son de utilidad para quien debe tomar decisiones al disminuir su incertidumbre. Conocimiento, información, datos, business intelligence y business operation. Creo que es así. Gracias, Alonso. Entonces, la información, ¿cierto? Es un conjunto de datos. Recuerde que lo que vimos anteriormente fueron datos. Datos es la mínima expresión de alguna información que tenemos, ¿cierto? De algún conocimiento, ¿no? Pero aquí en la información es como el conjunto, ¿cierto? De datos procesados y que ya tienen un significado como tal. Esa información es importante, ¿no? Y es de utilidad para poder tomar decisiones en un momento determinado. Y vamos a mirar qué es el conocimiento. Por favor, ¿me ayudas, Norma Yurani? De nuevo, por favor. Sí, señora. Datos versus información versus conocimiento. El conocimiento es una mezcla de experiencia, valores, información y no sé cómo se pronuncia, que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información y es útil para la acción, comparación con otros elementos, predicción de consecuencias,
búsqueda de conexión, conversación con otros portadores de conocimiento, conocimientos, información, datos. Muy bien, entonces el conocimiento ya es algo mucho más, digamos, amplio, ¿sí? Donde tenemos unos datos y una información, ¿sí? Entonces el conocimiento es donde nos ayuda a tener algo más general de todo lo que encierra esa información. Ya es un contexto muy grande, ¿cierto? Y donde se generan experiencias, donde hay información del cliente y también el cliente tiene información de parte de nosotros, donde podemos generar expectativas al cliente y el cliente genera expectativas de parte de la empresa o del asesor, ¿sí? Y es una información útil tanto para el uno como para el otro. Entonces dice que hay comparación con otros elementos. ¿Por qué? Porque ya hay un conocimiento perfecto, entonces podemos comparar a la competencia con la compañía, pueden comparar los precios, pueden comparar la atención, el producto, ¿sí? La predicción de consecuencias, digamos, si yo uso esto de esta manera, entonces me puede generar esto, si yo lo llevo de este color, entonces no me va a servir. La búsqueda de conexiones, mirar cómo podemos ayudar, mirar cómo podemos, digamos, crear los recursos para que el cliente pueda sentirse satisfecho y sobre todo pueda adquirir el producto. Entonces ahí ya se amplía un poco más la capacidad de nosotros para poder ir a hacer que el cliente se sienta aún mayor atendido cuando les ayudamos a que tengan, por decir algo, podemos sugerirles un préstamo, podemos sugerirles una persona, solo sugerirles, no se les puede obligar a nada, solamente el cliente toma la decisión y una sugerencia no quiere decir que se le esté obligando, pero sí el cliente va a ver que queremos ayudarle, ¿sí? La conversación con otros portadores de conocimiento, entonces el intercambio de conocimiento, ¿para qué? Para comparar, para verificar que se está diciendo realmente la verdad y que todos los datos, la información, el conocimiento que se tiene realmente es verídico. Por tal razón, les hablaba al principio que toda información que se maneje dentro de una compañía es importante. Aquí hablamos de la información con respecto al producto, a la empresa, al asesoramiento y a la mejora de dicho proceso. Pero vamos a hablar de una información aún más delicada como es la que podemos manejar nosotros del cliente. ¿Cuál es esa información? ¿Cuál creen ustedes que sea esa información más delicada aún que de la que ya hemos hablado, que es el intercambio de opiniones, el asesoramiento, la información del producto, de la empresa? ¿Qué otra información es importante que viene del cliente y que nosotros podemos tener? ¿Cuál creen ustedes? No sé, información personal. Muy bien, Alonso, totalmente de acuerdo. Es la información personal. Entonces, todas las empresas, cuando están al servicio del público, requieren información de los clientes. ¿Por qué? Porque es la forma como se adquiere un producto o servicio, ¿sí? Es la forma como se hace una transacción, es la forma como se puede hacer un préstamo, es la forma como se puede adquirir un producto a través de una compra, a través de una factura. Entonces ahí tenemos la información personal del cliente. El cliente confía en la compañía de que esa información va a estar reservada, cuidada y protegida. Y debe ser así. Nosotros debemos garantizarle al cliente que sí es así, que la información va a estar muy protegida porque es su información.
Nadie tiene derecho a hacer manejo de su información si el cliente no ha autorizado, ¿sí? Si el cliente no lo permite. Para todo debemos pedirle autorización y el cliente tiene derecho a entrar a la información requerida. Entonces, permítame un momento, voy a cambiar de presentación. Mario. Bueno. Bueno, entonces aquí tenemos la ley estatutaria 1581 del 2012. Esa ley habla de la protección de datos que se debe tener, ¿sí? De la protección de datos del cliente. Entonces nos habla de un objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Entonces dice cuál es el objeto en el artículo 1. Por favor, ¿me ayudas a leer, Alonso? Voy, profe. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Los principios y disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicadas a los datos personales registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. La presente ley aplicará el tratamiento de datos personales efectuado en el territorio colombiano o cuando el responsable de tratamiento encargado del tratamiento establecido en el territorio nacional le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de normas y tratados internacionales. El régimen de... ¿no? Espérate. Ya, tranquilo. Entonces, esa ley lo que hace es garantizarle a las personas que sus datos van a estar protegidos. ¿Por qué? Porque esa ley lo que hace es proteger. Si alguna entidad, alguna persona incumple esa norma o esa ley, y si es detectado, demandado, entonces le va a caer la ley a esa persona, es decir, le van a caer las consecuencias de hacer un mal uso de la información personal que se le dio o que tiene en sus manos, ¿sí? Entonces, es importante comprender que toda la información que llegue a nuestras manos de parte de personas X, es decir, de clientes, nosotros debemos tener la delicadeza de saberla manejar, porque hay una ley que la respalda y muchas empresas han quedado totalmente quebradas a través del mal uso de la información. Tal vez la trasladen a terceros, las transfieran o usen la información de los clientes para hacer cosas o, ¿sí? Para
para tomarse en atribuciones que no les corresponden, y todo esto genera demandas, porque ustedes saben que hoy en día con un clic todo un archivo, toda una base de datos puede quedar fuera de la compañía, es decir, en otro ámbito y para manejos diferentes. Y eso es peligroso porque podemos resultar involucrados como clientes, obviamente, en cosas ilegales, en cosas al margen de la ley por culpa de un mal manejo de información. Hay muchas personas inescrupulosas allá afuera que están detrás de toda esa información y que le pagan a muchos operarios, personas que tienen que ver, que manejan información privada, les pagan para que transfieran esa información, para que la saquen, para que la vendan, mejor dicho, para que hagan lo que ellos quieran con esa información. Es por ende que nosotros como asesores debemos saber esto, ¿sí? Que la información es privada, legítima del titular y que ese titular tiene derecho. Si tal empresa tiene la información personal mía, yo tengo derecho a exigirle a la compañía que me deje entrar y ver cómo está registrada mi información. Tengo derecho a saber dónde la tienen, es decir, en qué archivo está, en qué plataforma, que me envíen el link para yo entrar y mirar esa información. Si quiero actualizarla, la puedo actualizar. Si quiero cambiarla, la puedo cambiar. Si quiero quitarla, es decir, que ya mi información no esté ahí, lo puedo hacer porque es mía, ¿sí? Es mi información y yo tengo derecho sobre ella y nadie puede impedir esa parte. Entonces, allá afuera se manejan a veces situaciones adversas con la información ajena y se generan malos entendidos y sobre todo se genera antecedentes a personas totalmente inocentes y que ni siquiera tenían conocimiento de que su información estaba en otro lado. Muchas personas hasta van a la cárcel porque su información fue manejada de una forma inescrupulosa y su nombre, digamos que fue como usado para otra persona actuó bajo su nombre e hizo más bien actos ilegales. Y tal vez sin darnos cuenta estemos en listas negras. Eso le pasó a un amigo, ¿sí? Fue a la embajada de Estados Unidos, sacó su visa, todo muy bien, pasó las entrevistas, le dieron la visa, estaba bien, compró un vuelo para irse a Estados Unidos y él ya estaba pues feliz porque ya se iba de una forma legal. Y cuando llegó al aeropuerto y fue a pasar en inmigración y allí lo detuvieron porque su nombre era sospechoso, aparecía en una lista negra. Lo detuvieron, no lo dejaron viajar, le quitaron la visa y miraron y él se dio cuenta, pues obviamente pidió explicaciones, qué pasó, por qué me detienen, y allí le dijeron que su nombre estaba en una lista negra de delincuentes buscados a nivel mundial. ¿Ustedes pueden creer eso? O sea, terrible. ¿Todo por qué? Porque personas inescrupulosas allá afuera usan nuestra información o la información de los clientes de manera descomunal, de manera ilegal, ¿sí? Por tal razón es que debemos estar atentos donde dejamos la información, a quién se la damos y saber si esas personas o esas empresas más bien si están haciendo lo correcto con nuestra información. Muchas veces actúan de una forma, ¿cómo se dice? Callada, silenciosa. Transfieren los datos a otras plataformas. Obviamente nunca nos enteramos de eso. Y nos llaman de otras partes y uno dice, pero ¿en qué momento yo? ¿Por qué resulté allá? ¿Sí? Y es porque
a empresas que hemos dado nuestros nombres, nuestra información personal, ellos han transferido nuestra información a otro lado. Y que, bueno, que una empresa requiera mi información para venderme un producto, está bien. O sea, está mal porque adquirió mis datos de una forma incorrecta, ¿sí? A través de otra plataforma que no tenía derecho de transferirlos, pero digamos que no va a incurrir en cosas ilegales y no me voy a ver involucrado en nada ilegal. Pero igual, pues va a ser molesto y eso no se hace. Eso es algo totalmente ilegal y puede tener demanda. Pero aún peor cuando se llevan la información para hacer actos delictivos y luego entonces involucrarnos y hasta en la cárcel puede parar la persona. Entonces, por tal razón es importante ponerle cuidado a toda la información que se maneje dentro de una compañía y sobre todo darle el cuidado necesario para que personas inescrupulosas no tengan acceso a ella y se beneficien de una forma ilegal de ella, porque eso es lo que buscan las personas allá afuera o entidades al margen de la ley, es decir, grupos al margen de la ley, ¿sí? Entonces dice, a las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros, se deberá de manera previa informar al titular y solicitar su autorización. En este caso, los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a las disposiciones contenidas en la presente ley. A las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, así como la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento de terrorismo. A las bases de datos que tengan como fin y contengan información de inteligencia y contrainteligencia, a las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos editoriales, a las bases de datos y archivos regulados por la Ley 1266 del 2008, a las bases de datos y archivos regulados por la Ley 79-1993, es decir, de 1993. Y aquí hay un parágrafo y quisiera que por favor Norma Yurani me puedas ayudar a leer el parágrafo. Te agradezco. Sí, señora. Parágrafo. Los principios sobre protección de datos serán aplicables a todas las bases de datos, incluidas las exceptuales en el presente artículo, con los límites dispuestos en la presente ley y sin reñir con los datos que tienen características de estar emparados por la reserva legal. En el evento de la normatividad espera que regule las bases de datos exceptuadas previa principios que tengan en consideración la naturaleza especial de datos. Los mismos se aplicarán de manera ocurrente a los previstos en la ley, en la presente ley. ¿Leo todo? Hasta ahí, muchas gracias por ahora. Entonces, ahí nos habla de que hay personas que, digamos, su información personal es pública porque pues trabajan para el Estado, ¿sí? Y está allí pública porque, digamos, el Estado, las personas, el pueblo, desea saber quién es esa persona, desea saber su hoja de vida, cómo es, ¿cierto? Qué experiencias tiene, en qué empresas ha trabajado, qué profesión tiene, dónde ha estudiado, cuál es su historia. Y pues bueno, estas personas es porque son públicas, ¿sí? Pero aún así ellas restringen alguna información que para ellas sea importante y nadie puede obligarles a, digamos, darla a conocer. Pero pues hablando de esa parte, hay profesionales que hacen un juramento, un juramento antes de graduarse, como son los médicos, los psicólogos,
los abogados, los jueces, bueno, toda esta parte de que tienen que trabajar con el público, con gente, ellos hacen un juramento antes de graduarse y es de confidencialidad y nadie puede obligarlos a decir información de otra persona que esa misma persona no le autorice. Y además ellos están actuando bajo un manto profesional, el cual le impide a ese profesional dar a conocer la información por más delictiva que sea, porque esa información es totalmente privada y de esa persona. Y ellos no pueden en ningún caso evidenciarla ante nadie, ni siquiera ante la ley. Entonces, eso es delicado. ¿No? Y vamos a mirar el artículo 3 en definiciones. Dice, para los efectos de la presente ley se entiende por. Entonces, vamos a mirar en la parte de autorización, base de datos, dato personal. Si me ayudas a leer, por favor, Alonso. Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entiende por A. Autorización. Consentimiento previo, expreso e informado al titular para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales. B. Bases de datos. Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. C. Dato personal. Cualquier información vinculada que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. D. Encargado del tratamiento. Persona natural o jurídica, pública o privada que por sí misma o en asocio con otro realice el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. E. Responsable del tratamiento. Persona natural o jurídica, pública o privada que por sí misma o en asocio con otros decide sobre la base de datos y o el tratamiento de los datos. F. Titular. Persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento. G. Tratamiento. Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre los datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. Ok. Entonces, pues estos son como palabras, digamos, ¿cierto? El glosario de palabras, de definiciones de palabras que están ahí intrínsecas dentro de esa estipulación del manejo de la información ajena, del manejo de la información de personas, y debemos tener muy en cuenta estos conceptos para poder, digamos, darle el trato adecuado a la información que en algún momento llegue a nuestras manos y que pues tengamos la potestad sobre ella. Las personas siempre vamos a, como clientes, vamos a estar seguros de que la empresa es seria, ¿no? Pero como sabemos, allá afuera hay mucho manejo de esos archivos, de esa información de una forma inescrupulosa, ¿sí? Y por eso, digamos, la ética profesional ante el manejo de datos personales allá afuera en el mundo se pierde. Solamente hay organizaciones que realmente la quieran tratar bien, muy pocas, ¿sí? Que realmente le den la importancia y que cumplan con esta ley, ¿no? Por eso, cuando nosotros trabajamos dentro de una compañía donde tenemos que manejar información ajena, la petición es que sean éticos, que sean verídicos, que sepan respetar dicha información y que sepan respetar como tal su profesionalismo, como seres humanos también, que se puedan respetar y asimismo puedan manejar todo, digamos, la información, toda la documentación que se les da o que tienen la potestad de manejar a través de un cargo dentro de una compañía. Acá hablan de algunas categorías especiales de datos. En este caso, pues están
dice, habla de datos sensibles, tratamiento de datos sensibles, y entonces acá nos habla de algunos casos en especial. Y por favor, si me ayudas, Yurani, a leer esos casos especiales. Sí, señora. En la parte de arriba, ¿sí? Artículo 5. Sí, señora. Listo, datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, derechos de humanos o que promuevan intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y a los datos biométricos. Entonces miren que hay mucha información sensible con las personas que podemos manejar, ¿sí? O que se puede saber. Pero es tan delicado que debemos ser muy éticos en esa parte, ¿sí? Muchas veces la plata hace que cometamos errores, que seamos comprados, que seamos captados por la ilegalidad y que podamos cometer actos delictivos como transferir información detallada de alguien o de muchos a otras personas que están allá afuera pidiendo esa información. Y por eso es que aquí en Colombia, digamos que hay muchas situaciones adversas, delictivas, y que aparecen personas pues sin vida, porque toda esa información se ha transferido o se ha filtrado y pues tiene consecuencias graves a las personas titulares de esa información. Esto realmente tiene una trascendencia si se la vemos de manera responsable, ¿sí? El tratamiento de datos sensibles, dice, se prohíbe el tratamiento de datos sensibles, excepto cuando el titular haya dado su autorización explícita a dicho tratamiento, salvo en los casos que por ley no se ha requerido el otorgamiento de dicha autorización. El tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular y éste se encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes legales deberán otorgar su autorización. El tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que se refieran exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan contactos regulares por razón de su finalidad. En estos eventos, los datos no se podrán suministrar a terceros sin la autorización del titular, ¿sí? El tratamiento se refiere a datos que sean necesarios para el reconocimiento o defensa de un derecho en un proceso judicial. El tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los titulares. Entonces, hay muchas situaciones allá afuera donde hay muchos anónimos, ¿sí? Y es porque la persona no dio la autorización para hacerla pública, ¿sí? Entonces, por eso hay muchos anónimos y no se sabe quién lo escribió, quién lo realizó, quién lo pintó, de dónde salió, quién lo trajo. ¿Por qué? Porque la persona no lo autorizó, y si la persona no autoriza que su información sea tratada, no se puede hacer nada. Simplemente hay que respetar la decisión y pues
hacer el debido proceso. Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el tratamiento se asegura el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. Es tarea del Estado y las entidades educativas de todo tipo proveer información y capacitar a los representantes legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan los niños y niñas adolescentes respecto del tratamiento indebido de sus datos personales y proveer de conocimiento acerca del uso responsable y seguro por parte de los niños y niñas y adolescentes de sus datos personales, su derecho a la privacidad y protección de su información personal y de los demás. El Gobierno Nacional reglamentará la materia dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación de esta ley. Entonces vemos que ahora es los chicos, o sea, los niños y las jovencitos, niños y niñas y jovencitos y jovencitas tienen más peligro. Antes los niños y niñas pues tenían peligro de tal vez porque los chequeaban visualmente, ¿cierto? Pero ahora la información de estos jovencitos, de estos niños está en las redes sociales, porque las redes sociales son un boom en este momento. Todos los niños quieren estar en Facebook, ¿sí? Todos los niños quieren estar en TikTok y en todas esas plataformas sociales. Y esto hace que ellos agreguen información tan personal donde mucha gente inescrupulosa, peligrosa, está viéndolos y los está captando para los diferentes ejercicios al margen de la ley, allá afuera. Por eso es importante ayudarle a los jóvenes, a los niños, a entender lo peligroso que es que sus datos o su información sea puesta en una plataforma social, porque están a la vista de personas inescrupulosas. Están al alcance de cualquier persona que quiera hacerles daño. Entonces, por eso hay que advertirles a los jóvenes, a los niños de esta situación. Pero muchas veces nosotros como adultos no lo comprendemos y esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos con los niños? ¿Sí? Si no lo entendemos los adultos, pues los niños aún con mayores veras, digamos, porque ellos se enamoran de esas plataformas, de esas redes sociales, ellos quieren pautar ahí, quieren verse, quieren estar atentos a todo lo que sucede y por esa razón, pues no son obedientes. Pero cuando hay padres responsables, de pronto que los advierten, que los ayudan, que les hacen saber las cosas de una forma segura y correcta, entonces pues hay una buena asesoría, hay una buena enseñanza, una buena advertencia y los niños y jóvenes pues sabrán utilizar sus redes. Pero igual hay que tener cuidado porque personas inescrupulosas hay muchas allá afuera. Entonces vamos a ver un video que habla de la habeas data como tal y directamente de la entidad responsable. ¿Escuchan? ¿Escucharon? ¿Sí? Por favor, ¿me confirman? Señora. Ok. Entonces vamos a ver este video. Recomendaciones sobre la ley Habeas Data. Conviértase en un empresario responsable y bien preparado que practica y aplica las recomendaciones de este video. Conozca algunas recomendaciones sobre la ley Habeas Data, pero antes recuerde que un empresario responsable cumple a cabalidad con los mandatos legales. Pero, ¿qué es Habeas Data? Es la protección de datos personales.
La ley de habeas data es el derecho fundamental que tiene toda persona para conocer, actualizar, rectificar aquella información que se relacione con ella o él y que se recopile o almacene en base de datos. También se debe permitir que en cualquier momento se pueda eliminar la información sobre la cual se ha dado consentimiento. Asimismo, eliminar datos erróneos. Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, desarrollado por la Ley 1266 de 2008. Consulte la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. ¿Quiénes participan en el proceso de protección de datos? Observa un ejemplo que ilustra a los distintos actores que intervienen en el proceso de habeas data. Un ciudadano adquiere un producto o servicio en un establecimiento de comercio y autoriza expresamente para que se informe su comportamiento crediticio a las centrales de riesgo. Luego, el ciudadano se dirige a un banco y solicita un crédito. La entidad financiera consulta su historia crediticia, encontrando en ella la información sobre los hábitos de pago del ciudadano, la cual fue reportada por el establecimiento de comercio. ¿Quién es quién en ese proceso? El ciudadano, que suministra voluntariamente sus datos, es el titular de la información. El establecimiento que recibe los datos del ciudadano es la fuente. Las centrales de riesgo que reciben los datos de la fuente y los administra son los operadores. El banco que accede a esta información o la utiliza es el usuario. ¿Y qué es un dato personal? El dato personal es toda aquella información que pueda ser asociada con un ciudadano. Ejemplo, información financiera. El correo electrónico personal. Un video. Una fotografía. La dirección de residencia, etc. ¿Qué clases de datos personales existen? Existen 4 clases de datos personales. A continuación, describiremos cada uno. Primero, sensible. Le interesan únicamente a la persona dueña de la información. Afectan la intimidad y su uso indebido puede generar discriminación. Solo pueden ser obtenidos con el consentimiento de esa persona. Ejemplo, orientación política, creencias, hábitos o afecciones de salud. Segundo, datos privados. Datos que solo son relevantes para su titular. Ejemplo, dirección, teléfono, correo electrónico, fotografías, videos, datos relacionados con su estilo de vida. Tercero, semiprivados. De interés particular. Interesan al titular y a cierto sector o grupo de personas. Incluyen datos privados pero pueden ser consultados por terceros. Ejemplo, las historias crediticias, datos financieros. Cuarto, públicos, de interés general. Ejemplo, documentos públicos, sentencias judiciales, los relativos al estado civil de las personas. Existe una categoría especial de datos. Se proscribe el tratamiento de datos personales de menores de edad, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. ¿En qué casos no se requiere autorización para recolectar datos personales? Cuando los requiera una entidad pública en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial. Cuando los datos son de naturaleza pública, como por ejemplo el registro civil, en casos de urgencia médica o sanitaria, para fines históricos, estadísticos o científicos. ¿Qué es una base de datos personal? Una base de datos personal es un conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. ¿Usted cuenta con bases de datos personales? Es decir, bases de datos que contengan información íntima o sensible, semiprivada o privada, que no es pública. Si su respuesta es positiva, usted es el responsable de la información. Debe contar con la evidencia de la autorización del titular de esta y darle el debido tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento que debe realizarse a las bases de datos que incluyen datos personales? Existen políticas creadas por cada empresa que garantizan el correcto tratamiento de la información personal contenida en bases de datos. Consulte la Ley Estatutaria 1581 del 2012 y el Decreto número 1377 de 2013. ¿Cuáles son las 6 recomendaciones prácticas para empresarios bien preparados en la ley de habeas data? Primero, solicite autorización de sus clientes para usar la información personal que ha recolectado. Informe y publique los datos de los responsables y las políticas del tratamiento de la información. Señor empresario, usted debe velar porque la información personal sea recolectada y tratada apropiadamente.
Segundo, informe a los titulares de la información cuál es el propósito de recolectar sus datos personales y cuál es su finalidad. Ninguna actividad puede condicionarse al suministro de datos personales sensibles. Señor empresario, custodie y proteja los datos personales que ha recolectado. Nunca los utilice para fines diferentes de los que fue autorizado. Si necesita incluir otro propósito, solicite nuevamente la autorización del titular. Tercero, cree canales de comunicación para que los titulares de la información accedan en cualquier momento a su información personal, previa verificación de la identidad y sin costo alguno para conocerla y actualizarla. Señor empresario, informe a sus clientes sobre los medios de que dispone la empresa para dar a conocer y actualizar los datos personales que almacena en las bases de datos. Cuarto, habilite canales de comunicación, preferiblemente electrónicos, para que los titulares de la información puedan realizar sus reclamaciones y quejas relacionadas con el tratamiento de sus datos personales. Señor empresario, responda y actúe oportunamente frente a las quejas y reclamaciones presentadas por los titulares. De acuerdo con el tratamiento de datos personales, las respuestas no deben superar los 15 días hábiles. Quinto, adopte las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para garantizar la seguridad a los registros, evitando adulteración, pérdida, consultas o acceso no autorizado o fraudulento. Señor empresario, proteja y custodie la información que ha recolectado. Nunca la entregue a terceros con propósitos diferentes a los acordados con los titulares de la información. Sexto, los titulares podrán consultar su información personal. La consulta debe ser atendida en los 10 días hábiles a partir de la fecha de recibo. Cuando no sea posible atender dicha consulta en este término, infórmele al ciudadano los motivos de la demora, señalando la fecha en que atenderá su consulta. Señor empresario, una consulta de solicitud de información personal nunca debe superar los 15 días hábiles. En todo caso, el titular puede solicitar la eliminación del dato en cualquier momento. Señor empresario, que no le pase a usted. El desconocimiento de la ley no lo exonera de cumplirla. Comprenda y evite posibles denuncias por incumplimiento y malas prácticas de la ley de habeas data. Finalmente, recuerde que la entidad competente para que realice consultas y se asesore es la Superintendencia de Industria y Comercio. Consulte la página web www.sic.gov.co. Muy bien, entonces la Cámara de Comercio está muy atenta a toda esta parte, a toda la ley que fue estipulada por el país, digamos, por el gobierno, para proteger los datos personales. No sé si tengan alguna duda y quisiera escucharles, pues, digamos, qué creen, qué piensan, cómo se sienten al saber esto, si ya lo sabían, si ya habían trabajado, digamos, de esa manera, ya les habían enseñado, ya, digamos, habían tenido la oportunidad de poder tener archivos y todo esto. Entonces, ¿cómo les fue en su experiencia? ¿Listo? Entonces, Norma Yurani, para que puedas compartirnos. Pues, profe, para mí... No te escuchamos, no te escuchamos. Espérame, le subo. ¿Ahora sí? Sí, ya. Pues para mí es algo normal, ya que siempre he utilizado esta clase de bases porque yo trabajo en servicio al cliente, en ventas, Pues yo sí, entonces, por ejemplo, yo trabajé en un banco, bueno, directamente con un banco, sino trabajé con una empresa que se dedica. Alonso. Señora. Sí, señora. Es que Yurani ¿Aló? estaba hablando, espérame un momento. Ah, pues que no la escuchaba, qué pena. No, tranquilo, está bien. Es que el micrófono de ella se escucha un poco bajito, pero ella estaba compartiendo, entonces no te preocupes, está bien. Yurani, por favor, puedes seguir y luego Alonso. Sí, pues igual como te comentaba, pues para mí esto es algo normal porque ya que siempre he manejado este tipo de bases donde uno tiene que leerles y pedirle la aprobación, ¿sí? De que la llamada está siendo grabada por la ley data y así, ¿sí? De que se le van a cuidar sus datos y siempre hay que leerles eso iniciando una llamada o al final, pero siempre en una llamada tiene que quedar eso, entonces para mí eso es algo muy normal. Y pues la verdad, eso de confidencialidad de datos, de base de datos, sí, eso es una norma y eso, pero eso nunca lo cumplen porque pues hoy en día pues
todo este tipo de tráfico, hasta venden las bases de datos para que uno llame a los clientes. Lo bueno es que no siempre se hace con un fin mal, sino es con un fin de pasar de campaña a otras entidades, pero pues es para venderle productos, pero si no falta el que sí la consiga para fines malos, porque una vez tenía como tal como entendido de que utilizaban bases, unas me propusieron trabajar, digamos, con ese tipo de gente, donde uno llamaba al cliente y les decía que tenían que, o sea, no sé, como que les vendían algo y hacía uno que ellos le consignaran una plata y prácticamente era robarlos. Obviamente yo nunca estuve de acuerdo porque, o sea, yo soy una persona muy honesta y no me hago lo que no me gustaría que me hicieran a mí, ni a mi familia, ni a mis amigos. Entonces eso es algo muy delicado, pero a mí sí me propusieron trabajar en eso. Y pues la verdad no. Y es un call center y todo, o sea, supuestamente nunca fui, pero me decían que era un call center, pero se dedicaban era a estafar a las personas y qué pecado, la verdad. Eso sí existe. Ok, Yurani, sí, lo que pasa es que hay, digamos, gente, grupos inescrupulosos allá afuera que se hacen pasar como call center o entidades, ¿sí? Digamos, aprobadas, pero no es así. Lo dicen de esa manera para maquillar, digamos, maquillarse y quedar de una forma correcta ante las personas que están captando para lograr su objetivo, pero realmente no son pues las entidades que ellos dicen ser. Entonces por eso también hay que tener cuidado porque son muy grandes estos grupos que están actuando allá afuera al margen de la ley y que están captando gente inocente para que trabajen para ellos de una forma inescrupulosa. Y muchas personas no se dan cuenta porque están buscando trabajo, digamos, la desesperación los lleva a que acepten, a que incluso hasta que paguen los exámenes, porque alguna vez también me pasó que pagar exámenes y nunca los hacen, o es algo, ¿cómo se dice eso? Es como una fachada nomás lo que hay ahí, y bueno, esto pasa. Señora Norma. Pues de todas maneras sí hay mucha gente inescrupulosa y eso, pero pues eso ya depende de la ética que cada persona tenga, porque yo estaba muy necesitada y yo no llegué a hacer eso, porque eso es ser deshonesto y eso es fraude y en algún momento que ellos se den cuenta tú vas a terminar en la cárcel. Entonces terminar en la cárcel por algo ilegal y hacerle daño a una persona inocente, o sea, como que eso no va con mis principios, la verdad, y por más necesitada que esté nunca lo haré, ni lo haré. Exactamente, Norma, así es. Por eso hay que tener mucho cuidado con esta, pues digamos que la forma en que se maquillan y se camuflan estos grupos, ¿no? Al margen de la ley. Y muchas veces solamente es por captar el dinero de las personas en un día, una semana, a veces duran una semana, 15 días y se desaparecen totalmente del mercado. Obviamente, porque lograron su objetivo y ya, nunca más se sabe de ellos, aunque los demandaron y todo esto, la policía va a mirar dónde están, quiénes eran y todo está desmantelado, ya no hay nada, se escaparon, se fueron y no hay ni rastros de ellos. Señora. Una cosa que también me llegó a pasar a mí fue una vez iba llegando al portal y pues me pidieron unos datos que para política y no sé qué, pues obviamente yo soy muy reservada en el tipo, digamos, en cuestión de la cédula, obviamente yo no la doy, ¿sí? Y que el teléfono, pues sí, el teléfono sí, porque pues el teléfono no es algo así como del otro mundo y pues, en fin, eran unos muchachos y eso. Pero me pidieron la fecha de expedición de la cédula y yo la di sin saber que es lo peor que uno puede hacer, porque sí. Ahora ya no es la cédula, sino con la fecha de expedición te pueden sacar créditos y todo eso, y eso yo no lo sabía. Y entonces hice el comentario y me dijeron, tú no puedes hacer eso, y esa fue una estrella, y pues le pido a Dios que nunca vaya a hacer esto para un problema y que resulte yo por ahí con una deuda que ni siquiera sabía, pero sí, la verdad, era algo que no sabía nunca.
O sea, siempre era la cédula, pero nunca sabía que la fecha de expedición y preciso ese día voy y la doy y comenté y me regañaron y todo, pero pues ya no podía hacer nada. Y a veces uno como que no se informa, o sea, los datos personales para mí siempre era la cédula, pero nunca pensé que era una fecha de expedición, porque pues la fecha de expedición es para mí es algo normal, sí, el día que sacaste la cédula y ya, pero mira, de hoy en día, antes esto no era importante, ahora sí, a menos de que haya sido siempre y yo nunca lo sabía, porque la verdad eso me pasó hace como unos 5 meses, o sea, eso fue el año pasado, y me pasó eso, entonces ya a partir de eso, y eso porque era personalmente, y pues los chicos se veían bien, y eran de política y eso, entonces era para un botico y que no sé qué, no di la cédula, pero sí la fecha, y cometí ese error grande, y ya pues nada, esperar a que no, que sea bendecida y no me salga por ahí que debo quién sabe cuántos millones y solo por haber dado ese simple número. Sí, realmente solo con un clic o solamente con dar un dato ya quedo involucrada y no me doy cuenta. Porque así ellos actúan de esa manera, ¿no? Las personas que están allá afuera captando nuestra información. Ellos actúan de esa manera y es rápido y contundente. Y nos involucran de tal manera que después que estemos involucrados, para limpiar nuestro nombre, muchas veces es imposible. Porque ¿a dónde va a adquirir uno las pruebas? ¿Cómo va a hacer? Tiene que pagar un abogado, pasar tiempo para lograr limpiar el nombre de uno y lograr ver que realmente fue, digamos, un grupo al margen de la ley que me involucró. Todas esas cosas tienen demora, tienen tiempo y además a veces incluso lo echan a la cárcel a las personas inocentes simplemente porque así dice, porque así apareció, pero no se cercioran realmente si de verdad fue una trampa o qué pasó. Simplemente el hecho es que la persona está involucrada y si sus datos están ahí, es culpable y ya funciona de esa manera. Entonces hay que tener mucho cuidado con todos los datos personales de nosotros y de las personas que tengamos a nuestro cargo. Ahora sí, Alonso, gracias por esperar y te escuchamos. Bueno, profe, pues no, es algo similar a lo que decía Norma, nuestra compañera. También he trabajado en empresas que son susceptibles a la mayor información posible, porque no solamente estamos hablando, pues, en mi caso, no estamos hablando de solamente personas con nombre, dirección y teléfono, ¿sí? Posiblemente ingresos, posiblemente deudas, posiblemente contactos familiares, entonces uno también es muy susceptible y también uno ha escuchado mitos urbanos que ese tipo de información la venden en el mercado negro y pues también uno mismo, la verdad yo lo digo y no me avergüenza decirlo, yo fui víctima ¿qué? De una estafa y precisamente pues ya investigando, adjuntando, efectivamente fui víctima de una venta ¿de qué? De base de datos en el mercado negro. Pero bueno, ya son cosas que pasó. Lo menos grave fue que se perdió el dinero. El resto no importa. Pero entonces uno también es consciente, también uno mismo, uno como persona, también debe saber dónde está autorizando y qué está autorizando uno en brindar la información. Porque uno, por ejemplo, va caminando por ahí y no le ofrecemos una tarjeta de crédito, un estudio de crédito, no sé qué, etcétera, y no sé qué, y lo primero que uno se le ocurre es firmar, listo, uno dice, no, vea, dice banco no sé qué, banco reconocido, es un asesor con el chaleco, no sé qué, pero yo no sé qué tipo de información yo estoy suministrando. También ha pasado en las redes sociales, como en un momento dijo la profe, también no solamente por los menores de edad, sino uno mismo, uno puede tener los años que tenga, pero no es a todo, adiciona teléfonos, adiciona ubicaciones, adiciona dónde está viajando, todo ese tipo de cosas y esa información uno asume que no, que es muy sano y uno piensa, como uno piensa sanamente, pero la otra persona que, como dice la profe, sin escrúpulos, pues usa esa información en nuestra contra. Entonces, también uno mismo, no solamente ser consciente como el que posee esa información, sino también nosotros qué tipo de información estamos brindando, ¿no? Cierto.
Totalmente, muchas gracias por compartir, por dar sus aportes y realmente pues es una, digamos, una capacitación de advertencia, de cuidado y sobre todo como de mejoramiento en el cuidado de nuestros propios datos, ¿sí? Y también en el de los demás cuando tengamos a cargo algún grupo, algunas personas en los archivos que manejamos. Entonces, esa era la información del día de hoy, la clase del día de hoy. Espero que pues haya sido de alguna manera edificante y hayan podido aprender y pues haya sido realmente valiosa esa información para ustedes. Bueno, hoy tenemos dos actividades, las dos actividades del día. La primera es realizar un glosario de 10 o más palabras sobre la ley de habeas data. Entonces, el glosario son palabras, digamos, tal vez desconocidas o que para usted es desconocida o de pronto que no le... La ha escuchado, pero no le tiene en cuenta el significado muy bien. Entonces, ¿cómo escribir 10 palabras así, cada una con su significado, cada una? Y poder subir esa tarea. La siguiente tarea es una pregunta, ¿sí? Esa pregunta dice, ¿cuáles son los diferentes tipos de estrategias para el cierre de ventas? Entonces, hoy vimos diferentes tipos de cierre de ventas y si no digamos, si no los recuerdan, pues repasarlos de nuevo. Pueden entrar al material, verlos, repasarlos, trabajarlos y pueden escribir, entonces, contestar esa pregunta. No sé si tengan alguna pregunta, objeción, duda sobre lo que estamos o lo que tenemos de actividades el día de hoy. Y si no, pues bueno, entonces, pues terminamos nuestra clase. Por mi parte, no, profe, muchísimas gracias. No, profe, no hay ninguna duda. Con mucho gusto estoy para servirles. Recuerden que ustedes pueden escribirme si tienen alguna pregunta desde la plataforma de Classroom o incluso desde su correo y yo estaré atenta para servirles. Bueno. Bueno, profe, buen día. Ok. Con mucho gusto, que tengan buen día.